Violeta Gender Equality llega con el auspicio de Humana. En Humana lo más importante son las personas. Por eso siempre estamos buscando brindar una experiencia que impacte positivamente en la calidad de vida de cada uno de nuestros más de 200,000 afiliados. Nuestra esencia es humana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos. Gracias a quienes nos acompañan, gracias a quienes se unen a nuestra señal, a quienes nos van escuchando mientras van trabajando, mientras van a sus oficinas o desde sus casas. Gracias a todos los mensajes que recibimos, tenemos muy en cuenta las propuestas que ustedes nos están planteando. Así que, bueno, es un gusto poder compartir Violeta Gender Equality nuevamente con ustedes. Y hoy tenemos que desearle un feliz día a la ciudad de Quito, la ciudad linda que nos abre los brazos cada vez que queremos volver, una ciudad mágica, una ciudad de la cual nos sentimos absolutamente orgullosos. Así que uy, nos sentamos mucho más. Hoy vamos a hablar sobre el programa de formación empresarial para mujeres. Y para esto tengo dos invitados queridos, además a quien admiro, a quien respeto y sé del gran trabajo que vienen haciendo. Quiero presentarles a Carla Zarlenga, cofundadora, socia y directora de To Be Company, coach ontológica y facilitadora de coaching corporal. Ella se formó como profesional en periodismo, el mismo que ejerció durante 17 años en cadenas de radio y televisión en el país. Es maestra de biodanza en especialización de clínica biocéntrica, coautora de las herramientas de medición Before para reconocer tendencias de comportamientos a partir de la corporalidad, autora de 4 libros de colección de Be Coach. Carla, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y también está junto a ella Alfonso Espinosa, cofundador, socio, CEO de To Be Company. Él se formó como economista, es coach ontológico senior, maestro de biodanza, neurolingüística, facilitador en inteligencia emocional, autor de la colección de libros Be Coach, creador de metodologías para potenciar el desarrollo personal y profesional, el trabajo en equipos, la resolución de conflictos. Cuenta con una experiencia de supervisión a más de 480 coach, 420 intervenciones en equipos directivos y más de 1,000 horas de talleres presenciales. Además, más de 1,200 horas de coaching. Alfonso, bienvenido también. Muchas Hola gracias. Ana. Qué lindo verte de nuevo, Ana. Siempre es muy lindo. A mí me encanta, me encanta. Bueno, arrancan con este, que es su primer programa especializado en formación empresarial para mujeres. Y tengo que preguntarte, Carla, em, desafiando los límites, es así como ustedes lo han pensado. ¿Por qué un programa de liderazgo empresarial solo para mujeres? Em, Porque tenemos un lenguaje distinto, Ana, tenemos una visión del mundo diferente, tenemos una forma de lidiar con las situaciones, de actuar, de comportarnos distinto, y esa diferenciación requiere también de una intervención más particular. Normalmente lo que tenemos en el mercado y lo que hemos vivido nosotros, inclusive desde la creación de contenidos, ha sido hacer talleres, hacer programas de formación genéricos para la persona, ¿sí? Enfocados al ser de la gente, a la gente. Pero en algún punto nos dimos cuenta, oye, esto tiene que dar un giro. Tenemos que hacer un clic porque hay una inquietud importante en el medio relacionada con el liderazgo femenino. Y no puede ser igual. Tiene que ser disruptivo, diferenciador. Tiene que mostrar que podemos tener esa conversación uno a uno con ellas, ¿sí? Sin importar si es él o soy yo o la plana de facilitadores que Ujú. tenemos, pero el lenguaje tiene que ser dirigido y las inquietudes tienen que ser dirigidos a aquello que vivimos diariamente como mujeres en el espacio de liderazgo. Por eso hablamos de un liderazgo femenino, porque realmente existe, es distinto, es diferenciador. Y es así Bueno, como surge. y eso lo han venido ustedes trabajando. Son, como yo presentaba, en To Be Company, ustedes tienen miles de horas de trabajo con líderes de diferentes ramas, Alfonso, de diferentes ramas, de diferentes empresas, de diferentes países incluso. Y esto que dice Carla es un constante que se presenta en el país y en la región. Totalmente. Yo te diría que lo que, lo que uno suele trabajar con ejecutivos hombres y lo que uno suele trabajar con ejecutivas mujeres
generalmente, no te voy a decir siempre, pero un buen porcentaje, me atrevo a decir que un 80% son competencias diferentes. Ujú. Porque me atrevo a decir que hasta por naturaleza, viste, por biología, eh, las Somos mujeres tienen a ser, diferentes. somos diferentes, Distintas. ¿sí? Y los hombres tienen ciertas cualidades, las mujeres tienen otras. Las mujeres tienen ciertas incompetencias, los hombres otras incompetencias. Cuando digo incompetencia no estoy siendo peyorativo, ¿no? Así como somos buenos en Ujú. algo, somos buenos en otras cosas. Entonces el trabajo es diferente y siento que cuando más conflicto tenemos es cuando tenemos una mujer que quiere eh, mimetizarse con el comportamiento masculino, ¿sí? A veces eso genera mucho conflicto porque Pero hay yo te personas pregunto, que... ¿no crees tú que eso nos ha obligado o eso nos ha llevado al mercado No, sí, laboral? Total, totalmente. Que nos ha Total. total. encasillado y nos ha dicho, para ser un líder tienes que tener estas características, este perfil, y no puedes salirte de eso. El término líder en sí es un término que nace desde la masculinidad, Ana. Entonces, Ujú. hay un estereotipo, unos comportamientos que socialmente, hasta políticamente te diría, organizacionalmente, fueron instaurados en su momento sobre qué es ser un líder. Y las características se ligaban justamente a esas condiciones masculinas, eh, porque así es como comenzamos, ¿sí? Ujú. Los roles que son estereotipos sociales estaban definidos de tal manera que las mujeres tenían esa cualidad del cuidado y estaba dirigido al cuidado del hogar, es así como surge todo esto, mientras que el hombre tenía esas cualidades que estaban direccionadas al sostener desde la economía y desde esa fuerza masculina a la familia. Esto ha ido cambiando, obviamente estamos en una época completamente distinta. Sin embargo, de esto, esos estereotipos sociales, incluyendo las políticas sociales de los países, siguen inclinando la balanza a que la mujer sigue siendo el estereotipo del cuidador de la familia, del cuidador desde la ternura, del cuidador desde la salud, desde la alimentación, desde esa parte. No significa que no estemos rompiendo esos estereotipos y no significa que las condiciones sociales y políticas en ciertos estados o ciertos países no hayan evolucionado, pero todavía estamos lejos de decir que estamos a la par, que Yo, siguen habiendo esas yo diferenciaciones. siento, Ana, ahí que la discusión no tiene que ser sobre roles. Pero ha sido, Y ha y ha sido sido, así, es sí. decir, asociamos a un género con un rol. Sí, Eh, totalmente. y creo que ese es el problema, porque cuando tú empiezas a meterte a profundidad, cada género tiene sus fortalezas y debilidades, Ujú. indistintamente del rol. Entonces, por supuesto, para determinados roles, habrán personas que tienen características y cualidades que los hacen mucho más efectivos, indistintamente del género. Y de hecho, los roles no es otra cosa que una condición de género. Por lo tanto, es una condición social. Es algo Ujú. creado, diseñado en la cabeza de una sociedad en donde por poner cierta estructura y orden, porque necesitamos para que la sociedad no se desboque, terminamos en lo que terminamos. ¿Sí? ¿Está mal? No. Son condiciones que históricamente nos han facilitado y han servido para conservar un núcleo familiar. Ahora, las condiciones han cambiado, la sociedad ha cambiado, el mundo se ha globalizado y ha cambiado. Por lo Todo. tanto, esos roles, sí, cada vez tienen menos diferenciación, menos brecha, y lo que dice Alfonso es correcto. No, ya no debería ser una discusión de roles, debería ser una discusión de cuáles son esas competencias que son válidas para cualquiera de los roles que uno tiene que ejercer en la vida. Te doy un ejemplo, ¿Sí? y voy a poner un Ujú. ejemplo muy simple, pero que a mí, la verdad, me gatilla mal cuando estoy en una reunión ejecutiva, un equipo, y dicen, bueno, hay que tomar un acta, hay que tomar actas, Ah, ¿no? eso mata. Y le regresan a ver a la Ujú. mujer para que escriba el acta. ¿Sí? A mí esas cosas De me acuerdo. matan, ¿no? Sí, 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 es sí. decir, Y son ok, esas cositas. es como un tema de rol. Ahora, Ana, aquí hay que ser muy inteligente en esto. Compara un acta hecha por un hombre y un acta hecha por una mujer. ¿Sí? No, El acta hecha por un hombre, dice, Venga de errores por todo lado. no entendimos qué decidimos, qué pasó aquí. sí, sí, Eh, sí. ¿Sí me entiendes? Ok, hay Competencias. competencias, pero no es Sí, un hay rol. competencias y aptitudes que tienen las mujeres que desarrollan con mayor facilidad. ¿Ustedes han pensado esta formación o este programa de formación empresarial para mujeres?
con un perfil que lo revisaba y decía, para mujeres en posiciones de liderazgo, pero también para mujeres con alto potencial. Y en estas me quiero ligar, en estas mujeres de alto potencial, ¿no? Que dicen, pues yo tengo, siento, puedo crecer, pero algo me está frenando. Sí, El programa tiene un criterio, pero más allá del programa, creo que es importante compartir el criterio porque es sí, genérico, ¿sí? que Es- funciona muy bien sí, para justamente ayudar a las mujeres o a cualquier persona a avanzar en esos potenciales. porque ¿cuál es el concepto que está atrás de todo esto? Mira, yo creo que tomar un rol de víctima o empujar hacia el resentimiento o empujar hacia el antagonismo con el otro género ya no ayuda. O sea, yo creo que posiblemente esa postura sí obligó a que el mundo regrese a ver y diga, aquí hay que cambiar algo. Sí, Ujú. lastimosamente los cambios sociales suelen generarse por ese tipo de posturas, Por los por extremos. los extremos. ¿Ok? Cuando hay estas polarizaciones es cuando la sociedad en algún punto explota y dice, hasta aquí no más. Aquí hay que cambiar Y hay algo. que poner un basta, Hay que ya no cambiar algo. más. Pero ya en el momento que estamos hoy, creo que el chip debe cambiar. Es decir, en este Ujú. momento tenemos que mostrar y conectar a las mujeres que están en proceso, en cargos ejecutivos o potencialmente podrían llegar a ello, a que brillen, ¿no? A que brillen. Y sobre eso puedo hablar muchísimo. Ayer, justo en la noche, terminamos de hacer uno de los módulos del programa y yo salía del módulo y conversaba con todo el equipo. Le digo, oye, creo que de aquí a años vamos a hacer otro programa que se va a llamar Más. Más por masculino, porque en 10 años los hombres nos vamos a quedar totalmente rezagados y va a haber discriminación inversa, ¿no? Que tampoco es el propósito. No, Exacto, que tampoco ese es el de ninguna objetivo. manera. ¿No? Yo creo que tenemos que tener un entendimiento de que nos necesitamos, de que somos un equipo, de que tenemos Sí. que, lo que ustedes decían, las habilidades de uno y las habilidades del otro. Dentro del programa, y me pareció sumamente interesante, ustedes clasifican diferentes liderazgos, porque yo oigo y digo, pues es un líder, es una líder. Pero ustedes tienen el liderazgo audaz, el liderazgo estratégico, un liderazgo colaborativo, emocional y comunicacional. Es decir, y quiero entender, ¿yo puedo tener un liderazgo emocional y no un liderazgo estratégico? ¿O cómo es esto? O sea, ¿cómo funciona este tema de tengo a unos liderazgos y tengo que potenciar otros y tengo ciertas aptitudes y debilidades en algunos? Y por supuesto que nos pasa a todos, no solamente hablemos de las mujeres como tal. Eso es lo que llamamos las competencias de liderazgo. Y en el caso de FEN tenemos estas 5 competencias que son las que buscamos desarrollar en las mujeres. Ahora, ¿de dónde surge esta elección de las competencias? Y Alfonso ahí les puede explicar mejor, eh, porque esto se basa en experiencias y años de contenidos que tenemos justamente Ujú. evaluando a líderes entre hombres y mujeres. Sí, hay un estudio muy fuerte que te lo recomiendo, Ana, y para todos. Hay un estudio realizado por Jack Sanger, Ujú. norteamericano, de la firma se llama Sanger Folkman. Y la verdad es que es el estudio, para mí, desde mi punto de vista, más completo y serio que he encontrado sobre liderazgo. Eh, Ellos ya vienen analizando esto ya 30 años 30 años. aproximadamente. Tuve la fortuna de trabajar con ellos en algunos espacios y cuando uno empieza a ver la data de en este momento deben estar más de 250.000 líderes de todo el mundo, o sea, estadísticamente está muy bien formado. Uno empieza a darse cuenta qué es lo que cuáles son las diferencias entre género. Y ahí es donde nos vamos a sorprender. Y por favor, para los congéneres, para mis congéneres que me escuchan, no se molesten por lo que voy a decir, pero esto plasma un poco cuál es el espíritu que está atrás de todo esto. Se miden 16 competencias en ese estudio. Ujú. De las 16 competencias, Ana, las mujeres salen superiores a los hombres en 14. Ujú. 14 de las 16 competencias que serían similares a estas, que O sea, salen mejor puntuadas en las entonces evaluaciones. mi primera pregunta ¿Cuáles es, son las dos? eh, Pregunta, que no, no. no, no, o sea, ahí Eso es enseguida digo, interesante. claro, ¿cuáles son las dos que no? ¿Cuáles nos ganan? Claro. Y la siguiente pregunta que se me viene enseguida es, si nosotros somos más competentes, ¿por qué hemos sido más relegadas?
Ok, Son ciclos distintos ahorita ya. vamos a eso, ¿sí? Ujú. Y bueno, cuando uno empieza a ver las cifras, Ana, y sobre todo en circunstancias actuales, uno empieza a entender y empieza a tener mucho sentido esto, ¿sí? Las mujeres, por ejemplo, salen muy bien, pero la distancia es muy fuerte versus los hombres en temas de manejo de trabajo de equipo, manejo del conflicto. Y fíjate que esto es Ujú. Temas interesante, ¿no? emocionales. Porque, claro, tú vas y el mito te dice, no, es que las mujeres son Son conflictivas. conflictivas, eso te iba a decir, con manejo de conflicto, Por eso somos expertas en el manejo del conflicto. de La acuerdo. experiencia nos avala. Lo que pasa es que los hombres manejamos el conflicto de una manera muy torpe. O sea, los hombres, Ujú. lo que cuando frente a un conflicto, no indagamos mucho, lo que decimos es, se soluciona así, pat, O, pat, o lo huyen, ¿no? O lo bloquean. o lo huyen, o lo huyen. Exacto. Entonces, es una moneda. A veces le Ujú. pega y a Ujú. veces no. Pero, La mujer, en cambio, lo que busca es generar un mayor nivel de consenso, escuchar a las otras partes, es mucho más Ujú. conciliadora en ese sentido y tiene que ver con ese rol. Y ahí es donde es interesante el tema del rol que le otorgaron de cuidar. Mira lo beneficioso que resulta ahora eso, porque Ujú. cuidamos. Y cuando Claro. cuidamos, cuidamos también a la gente y las relaciones. Entonces, no está mal lo que nos ha pasado históricamente, nos ha dejado y nos ha abonado para el presente un gran Ujú. aprendizaje que hoy es muy valioso en las organizaciones. y claro, los hombres, Ana, terminan resolviendo el conflicto desde su mirada, pero generalmente vuelve a surgir. ¿Por qué? Porque no Porque no se solemos indagó, porque no se fue a resolverlo profundidad. de fondo. Sí, 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 porque como que se puso tierrita encima y se pasó. Sí, entonces uno dice, es que soy práctico. Sí, o sea, seguiste caminando, pero vuelve Sí. pasado los días de las semanas, De vuelve. acuerdo. La practicidad no se hace cargo del mundo emocional como tal. De hecho, la Ujú. practicidad vendría a ser la antítesis del mundo emocional. Uno llega Pero a es la que, Carla, decisión práctica cuando tú ya me no puede dices, lidiar con las emociones de otros. sí, pero tú me dices es que el mundo emocional y quizás uno de los errores que se cometen en varias empresas es, ¿por qué tenemos que hablar tanto de este tema de las emociones? O sea, hagamos y demuéstrame resultados y sé práctico, demuéstrame resultados y que este tema de las emociones y de cómo te sientes y de que si sientes y de que estás a gusto, ¿no? O sea, yo quiero resultados y quiero ver los KPIs y quiero ver que se cumplan esos objetivos, ¿no? De hecho, mencionemos cuáles son esas dos en las cuales Mira, somos más débiles, los ¿sí? Donde tenemos hombres, espacio de los aprendizaje. hombres salen Ujú. mejor puntuados en todo lo asociado con Enfoque resultados en resultados. y visión estratégica. ¿Ok? Y Ujú. adicionalmente también salen mejor puntuados los hombres en pericia técnica. ¿Sí? Ok. Atrás de esto puede haber varias explicaciones, ¿sí? Pero, claro, este tema estratégico de enfoque en resultados, donde los hombres marcan una, y tampoco es por mucho, pero marcan una diferencia, pero si te das cuenta es muy apreciada en las compañías, ¿sí? O Sí, sea, no, no, no. Esa O sea, es la evaluación principal dentro de las compañías. en realidad, las 14 en donde resultados mejor puntuadas pueden como esfumarse si es que Ujú. ese enfoque en resultados no es algo que potencializamos dentro del rol femenino, ¿sí? Y O esa es sea, una de me las respondiste cosas que las tenemos dos en preguntas Facebook, que ¿no? tenía. No, me respondiste las dos preguntas. O sea, ¿por qué si somos mejores en 14? Porque esas dos pesan más. Sí, pesa. Como se ha venido evaluando hasta este momento, ¿verdad? O sea, La, sobre la donde pericia nos estamos técnica, manejando. sí, sí, la pericia técnica es mucho más específica, ¿no? De Ujú. hecho, se entiende que cuando llegas ya en una selección, cuando llegas ya al punto de elegir a cuál, eso por default estaría siendo ya considerado y es como un check lo, lo que, de una selección, lo ¿sí? que termina pasando en la pericia técnica, Ana, es que históricamente, ¿viste? Ujú. Los ramos técnicos han sido muy masculinos. ¿Sí? Ingenierías, Ingeniería, sistemas. sistemas, Entonces, Ujú. claro, eso empieza a cambiar, pero no cambia con velocidad. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, sigues teniendo, no, no sé ese dato, pero sigues teniendo una oferta masculina sobre esas carreras muy, muy, muy grande y con mucha diferencia versus lo que las mujeres. las mujeres, ¿no? Entonces, No, no, esa es no. una.
y eso está, y las mujeres, y eso es justamente una de las preocupaciones, y les transmito a ustedes, porque ustedes que trabajan, si las carreras del futuro son mucho más relacionadas con todo lo que es el tema tech, y las mujeres hemos estado como un poco más relegadas. eh, Ujú. Vamos a seguir entonces con este tema de las brechas de género, de los techos de cristal, de los pisos pegajosos. eh, ¿Cómo poder fortalecer eso, ¿no? ¿Cómo poder Eh, potenciar? Mira, justamente en FEM, como teníamos Ujú. Misma inquietud. exactamente la misma inquietud tuya, dijimos, ok, mira, no vamos a poder recuperar en el corto plazo todo este tiempo, porque se necesita a veces casi una generación Generación. para poder llegar allá, pero lo que sí necesitamos es fortalecer la capacidad de ser cooperativa, colaborativa, como la mujer, a pesar de no tener conocimiento técnico, sí puede conformar equipos con ese conocimiento técnico, ¿sí? Y Ok. sostenerse en los equipos para lograr lo que necesita lograr. Y eso es muy viable y en eso las mujeres son extraordinarias. En otras palabras, es cómo puede administrar el talento con el que podría contar en una organización, inclusive ese talento técnico para sumar y que en eso sea la forma en que pueda ser medida. Y somos fantásticos ahí. Ujú. Son fantásticas, Fantásticos. son fantásticas. ¿Sí? O sea, el lenguaje de los líderes mujeres que dicen, sí, es que, y es gracioso, para mí es interesantísimo, ¿no? ¿Viste? Porque veo una mujer que sienta a varias personas, dices que yo necesito que ustedes colaboren, porque tú eres buena en esto, tú eres buena en esto, ¿Sí? quiero ver acá. El hombre es muy torpe. El hombre, si bien Con el dedo tiene designa. el sentido, lo que te dice es, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer esto, y espero que colaboren entre ustedes y se va. ¿Sí? La Ujú. mujer realmente impulsa el trabajo colaborativo. Entonces, parte de lo que queremos hacer en FEM, Ana, o lo que hacemos es mostrar esto para que sea consciente y que las participantes puedan decir, ok, yo soy buena en esto, tengo que usarlo y tengo que usarlo más. ¿Sí? Y no me tengo que comer a veces esas creencias o esos prejuicios que son muy comunes en ciertos entornos y en algunas industrias más que en otras, ¿sí? Sobre el funcionamiento de la mujer en el día a día de la operación. Ahora, ¿en qué consiste ya el programa? ¿Cómo se trabaja dentro del programa de FEM? ¿Cómo trabajan ustedes con estas mujeres? Y un poco, ¿cada cuánto se va a ir quienes nos están escuchando y dicen, pues me interesa, cuál es mi perfil? ¿Puedo, mi perfil encaja o no para poder hacer este programa? Porque, ¿sabes qué? A mí siempre que oigo estos programas se me ocurre mucho en esas mujeres jóvenes que están estudiando o que se acaban de graduar, que todavía quizás no tienen esas posiciones de liderazgo y de alto potencial, pero es a donde van. O sea, mi cabeza está allá. Y de hecho, para esas mujeres que están escuchando, es un espacio magnífico el poder tener la oportunidad de escuchar las historias, escuchar las Mm, experiencias, escuchar las reflexiones de aquellas que ya lo están viviendo, ujú, ¿sí? Esa es una gran escuela. Eh, ¿Qué te podemos decir de FEM? La estructura del programa es una estructura muy similar a una maestría, muy similar en ese sentido, pero tiene mucho enfoque en la practicidad. Es decir, todo aquello que voy aprendiendo, de alguna manera tengo que ponerlo en práctica, empujamos esa práctica y también hacemos que las cosas sean medidas por sus resultados. ¿Cómo hacemos ujú. esto? Inclusive el programa arranca, por ejemplo, con una evaluación de 360 grados sobre las competencias que hace un rato tú enunciaste, ¿sí? Y se les asigna coaches que Sí. trabajan con cada participante para desarrollar esas competencias. FEM no busca ser un espacio declarativo, FEM es un programa de desarrollo De aprendizaje. y esa es una gran diferencia. Cuando hablamos de una evaluación 360 grados, para quienes nos están escuchando y tal vez no tengan la distinción tan clara, es una evaluación en la cual la persona recibe la mirada de un número X de colaboradores, clientes, jefes, pares, sobre ciertos comportamientos, sobre justamente estas competencias de liderazgo que mencionaste, que son las competencias de género. Y cuando Esa hablábamos, mirada, hablábamos del audaz, estratégico, colaborativo, sí, emocional y todo. comunicacional. Cada una de esas tiene comportamientos asociados. Entonces, lo que hace un 360 es preguntarle a la gente alrededor de la líder si puede ver Ujú. esos comportamientos y en qué medida los ve. Entonces, ahí tenemos un punto de partida. ¿Dónde estoy parada frente a la mirada de los otros?
Y también tengo mi autoevaluación, que resulta generalmente ser un poco disímil y eso es bien interesante. Es decir, a veces yo me evalúo muy bien en ciertas cosas mientras el resto me evalúa distinto y ahí esa brecha es interesante verla. Ahora, ahí no termina esto, Ana. Ese es Ujú. el punto de arranque. Pero nosotros hacemos una segunda medición cuando acá estamos terminando ya el programa, es la que llamamos 720, y contrastamos resultados. ¿Cuál es nuestra aspiración y nuestra meta como programa? Y el trabajo empuja hacia eso. Tiene que haber un crecimiento de las brechas. Es decir, si yo estaba parado en un 3/4, tengo que haber subido y aproximarme más a ese 4. En Ujú. aquellas competencias más débiles y ¿Cuánto seleccionar y tiempo sobre toma el cuáles programa? trabajar. Es decir, si tú me vas a hacer una evaluación y vamos a decir, ok, esto se mide, esto es haciendo y teniendo los resultados. ¿Cuánto tiempo dura el programa? ¿En cuánto Cinco tiempo meses, puedo yo ver una transformación? 5 meses. 5 meses, 5 meses. Y es eso, ¿no? Uno muchas veces dice, no, ya la próxima semana cambié. ¿Cómo No, no, cambiar? no, tampoco. Pero No, cinco no, meses ¿Verdad? no es mucho tiempo, es no tenemos poco todavía tiempo. esa habilidad. Sí, Los no, cinco no, meses no, pero por es eso te flash. digo, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser consciente. Estaba leyendo, no sé si han escuchado el de hábitos atómicos, ¿no? Entonces te dice, bueno, cómo cambiar esos buenos y esos malos hábitos, o sea, cómo fortalecer y cómo hacerlos. Y creo que es eso, todo tiene un tiempo y tiene que esto incorporarse dentro de ti, o sea, no es Sí, sabérmelo de memoria, sino No. que pase a ser mío, mi estructura, parte de mi estructura. Hay un concepto que está atrás de todo esto, ¿sí? Es si la persona realiza cierto tipo de acciones particulares que antes no hacía y obtiene los resultados que quiere, diferentes, ¿viste? Nuestro propio cerebro dice, ah, esto funciona, ¿sí? Entonces Ujú. la probabilidad de que yo repita estos comportamientos es muy alta porque empiezo a ver los beneficios. Y ese es el sí. concepto. Después de, no, mira, Ana, 2, 3 meses de hacerlo, ya lo empiezas a incorporar como natural. Es cuando puedes tener la posibilidad de elegir entre dos resultados distintos, ¿sí? Y hay que ser locos, en realidad, para elegir el resultado menos que te favorece menos o el menos deseado. Cuando ya tienes la experiencia de que si haces esto de tal o cual forma, si actúas y tienes un comportamiento diferenciador en ese sentido, tienes un mejor resultado para ti y para el resto. Entonces, Carla, tú dijiste algo de este liderar. regresar hacia atrás ya es una torpeza que sí se De ve, ojo, acuerdo. no, no te vamos a negar, ¿sí? Pero en Sí, sí, realidad pero necesitamos que lo comprendan desde ahí, o sea, hay esta posibilidad, mira, tómala. los estudios, Carla y Alfonso, los estudios dicen que el tener mujeres, por ejemplo, en juntas directivas, que tener mujeres en posiciones de liderazgo, aumenta la productividad incluso de las empresas. Y tú hablaste algo y dijiste algo interesante, liderar con el ejemplo, es decir, escuchar los testimonios de las mujeres que ya están aplicando o que están en estas posiciones de liderazgo, va abriendo el camino para las que van más atrás. Si Te tenemos doy, todos perdón, estos datos, perdón, Ana, hay un tema que es importantísimo, ¿sí? Eh, ujú, las mujeres que hoy están en posiciones de liderazgo alto tuvieron que haber hecho las tareas no igual que sus padres, mucho mejor que sus padres, Más ¿sí? exigente. Porque el nivel de discriminación por el que han pasado las mujeres en los ujú. últimos años ha sido tan fuerte que para que una mujer llegue a ser gerente general o se siente en un board, en un directorio, oye, realmente tuvo que haber hecho muy bien sus tareas, pero insisto, no igual que sus pares, hombres, mucho mejor. Entonces, lo que termina pasando es que cuando tú vas a estos directorios, el nivel de Asertividad. pensamiento, de asertividad, de aporte de las mujeres, es muy, y borra esto, por favor, es muy superior al de los Y te hombres. hablamos desde la experiencia de poder participar y trabajar dentro de estos espacios de directorio en donde puedes ver las fortalezas de ellas a partir de la experiencia. Ahora, Pero te escucho y te digo algo, ¿por qué no nos la estamos creyendo todavía? Ese es un tema. aquí viene. Ese es Ahora, un tema. ¿Verdad? O cuando nos evaluamos como líderes, ujú, somos extremadamente duras con nosotros. Y ahí hay varios factores. Uno de esos, que algún rato lo trataremos porque es bastante amplio, Ana, es el tema de nuestros ciclos en cuanto al desarrollo como líderes. Si anteponemos sobre esto la maternidad, por ejemplo, son ciclos que se retrasan. Es decir, las mujeres llegan a despuntar en su liderazgo a una edad diferenciadora, distinta a la de los hombres, a veces por 5 o ujú. 10 años.
Ahora, la ventaja que tenemos en ese recorrido es que las mujeres son más apreciadas con los años, a diferencia de los hombres. ¿Sí? Es decir, A ver, a nuestra ver, a ver. carrera profesional Sí, se puede alargar. Sí, dale un poco sí, porque Ana ya sí, sacó los sí, ojos. sí. Y vamos. Nuestra carrera, Explícame A eso que me ver, parece interesantísimo. nuestra carrera profesional se puede alargar más, es más cotizada en esa experiencia que la de los hombres. A los 50 años tengo yo más posibilidades de conseguir un trabajo mucho mejor remunerado que posiblemente Alfonso en la misma carrera. En ciertas carreras esta diferenciación se puede dar. Tú, por ejemplo, en un medio de comunicación tienes más años y puedes tener muchos más años de trayectoria y mientras más años tienes en la carrera y experiencia, vas a ser más cotizadas que las que comienzan. ¿Sí? Ujú. Entonces, hay este porcentaje, esta cuota de beneficio con los años. ¿Por qué se puede dar eso? te doy una explicación, Sí, Ana. Debes haber visto alguna vez a un hombre que tú lo ves a veces atufado en el trabajo, ¿no? O sea, sí. como, así como que está Ofuscado. un poco ofuscado, ¿no? Y uno va y dice, ¿qué te pasa? Dice, no, es que me llamó mi mujer o mi hijo porque está enfermo y no sabe qué hacer. Y tú le ves al hombre que realmente se ofusca. Ujú. Porque es como una ruptura sobre algo que está haciendo cotidiano Puede fluir. y le Ujú. meten en un espacio que tal vez dentro de su cabeza es, oye, esto no está dentro de mi De to-do mi del día. plan. Sí, sí, de mi agenda. Sí. Bueno, ¿qué pasa con las mujeres cuando pasan 5, 10, 15 o 20 años bajo una rutina en la cual son igual que exigidos que los hombres porque tienen que lograr lo mismo? Cumplimos otros roles. Sí, pero aparte reciben estas llamadas 3, 5, 10 veces al día y tienen que cumplir con lo que tienen que cumplir, pero a su vez tienen que atender otros espacios. Eh, Empiezan a desarrollar habilidades diferentes. Entonces, lo que termina Ah. pasando es que cuando ya los hijos empiezan a ser menos demandantes, Y ¿sí? tenemos tiempo. Y tienen más tiempo las mujeres, son pero muy superiores en ejecución a los hombres. Entonces, lo que te dice Sí. Carla es, las Wow. madres, Eso. Ujú. cuando Vamos ya ahí. los hijos pasan a una etapa ya de menos dependencia, tienen un nivel de ejecución en las organizaciones que es increíble. Necesitamos mínimamente 5 años del crecimiento de un hijo. Cuando ya empieza en una etapa en la cual puedo recibir más ayuda sobre el cuidado, sea educativo, social, institucional, ¿sí? Y es cuando, Ana está sí, brillándole los sí, ojos y dice, imagínate de aquí a unos años, lo que me va a y es cuando, ¿Sabes qué? mínimamente, Estoy pensando en mínimamente, cuando sobreviva la adolescencia. ¡Qué maravilla! Mi potencial va a mínimamente. despegar. ¿Sí? Pero después de ese tiempo, cuando es menos demandante, ¿sí? Sí, El total. cuidado del día a día, empezamos a brillar y a despuntar más. Y esto es una carrera hacia arriba, ya no es descendente, sino ascendente, ascendente, todo el tiempo. Eh, Oye, hay unos estudios fantásticos que te puedo mostrar toda esta data que algún rato se podrá Ujú. analizar, pero ver lo que podemos hacer a partir de esa experiencia que también ganamos como madres dentro de las organizaciones es que no tiene precio. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿es algo que yo quisiera delegar? Digo, no. Es algo que tengo que tomar una decisión. Si tengo que tomar una decisión de ser madre y postergar ciertas aspiraciones laborales, ¿lo haría? Yo digo, sí. ¿Es algo que me va a beneficiar en los años? Te puedo decir también que sí. Pero hay un tiempo diferente para nosotros que para ellos. Y siempre será una decisión. Ese Ujú. crecimiento profesional, si yo decido no ser madre, posiblemente se venga antes, pero no voy a tener la experiencia que hoy también es cotizada por las organizaciones cuando has pasado por la etapa de la maternidad. Es que es Entonces, un ganar estamos y un hablando de que perder en las... esto, ¿sí? Sí. Y estamos hablando Tengo que entonces de que decidir. las organizaciones se volvieron mucho más humanistas. Me encantaría decirte eso, Eh, pero seguimos siendo sancionadoras y penalizamos a la maternidad de muchas maneras, Ana. Siento que no No, todavía no. todavía no, ¿no? Estoy- No lo Ok. valoramos como deberíamos. Este tema que estamos hablando en este momento creo que todavía está en un estado embrionario en las conversaciones de las organizaciones. ¿Sí? Porque cuando tú ves, y hay data que lo muestra, ¿sí? Cómo cuando Seguimos penalizadas. empiezas a buscar gente para posiciones, las mujeres que son madres o están embarazadas, automáticamente, en más del 50% de los casos, quedan desechadas. Yo soy una excepción, Ana, y mi historia en ese sentido me ha permitido
digamos que pelear por ese derecho al trabajo, que lo Ujú. tengo yo como ser humano, no hablo de una mujer. Fui contratada en un trabajo cuando tenía 7 meses de embarazo. Y la promesa que me hicieron hacer, me acuerdo, es no me defraude, vuelva después, ¿sí? Yo cumplí. Pero lo que me diferenció en ese momento, que es lo que me ha permitido también llegar hasta donde estoy, es la capacidad de organización, la capacidad Ujú. de priorización. Y esto para cualquiera, ¿sí? Pero si uno logra, y eso es, de hecho, cuando uno revisa estos estudios, muestra que es una de las mayores características que permite a una mujer que toma la decisión de ser mujer, madre, vivir la maternidad, es lo que le va a permitir sostenerse a nivel empresarial en posiciones de ejecución de jerarquía alta, el nivel y la capacidad de organizar, ¿sí? Sin eso, complejo. Yo siento, Ana, que el futuro va a empezar a generar Ujú. una cantidad de conversaciones en las organizaciones para darse cuenta de este, en realidad es una mina de oro, ¿sí? Cuando uno empieza a verlo de Sí, esta perspectiva, sí, es una mina de oro. Claro, uno tiene que ser más paciente, son otros tiempos, como Otros dice tiempos. Carlos, ¿sí? Pero las empresas tienen que darse cuenta de esto, las mujeres tienen que darse cuenta primero de esto, porque si no son primero las mujeres las que de cierta manera se sienten orgullosas y se dan cuenta de lo que puede pasar en su y de futuro, potencial que esto esto va a genera, cambiar. ¿no? Ujú. En realidad lo que tenemos que trabajar fuertemente son esos juicios y creencias que nos llevan a vincularnos completamente con la culpa. ¿Sí? La Uf. culpa es una constante en el 100% y esto me atrevo a decirlo eh, eh, con conocimiento de causa también y con Ujú. data. 100% de las mujeres, si tú les preguntas, se sienten culpa en tener que dividir este rol, asistir a, dejar el trabajo para asistir a un evento de niño, dejar el trabajo porque el bebé está enfermo, sienten culpa. Y la culpa surge en el momento en que yo siento que estoy fallando al otro. Y, esa, Perdona, y ese cuidado pero, que nos, digamos, congrega como mujeres es lo que hace que pe- sintamos culpa porque estamos encargadas de pero cuidarlos. es interesante que cuando el hombre pide permiso Ah, para esto, ir a ver a sus hijos al sí. colegio, hay ternura, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. No, no, no. sí, Aparte de oye, ternura, Qué oye, lindo qué el siguiente, lindo padre. padre, qué buen padre, y el padre se siente el siguiente, tan eso te iba a orgulloso de decir. poder ir a Sí. pesar de tener que trabajar. Y O sea, ese es el fíjate cómo siguiente las emociones empiezan comentario. a Ese es el jugar. Son más siguiente creencias, ¿no? comentario. Qué maravilla, qué suerte tener esta calidad o esta persona tan humana que se está haciendo responsable de ir al evento del hijo. O sea, es maravilloso. Mira tú, yo conozco apenas una pareja que tomó Ujú. una sola. En realidad es la que conozco y sé que les está yendo fantástico, que logró tener estas conversaciones para que sea ella la que trabaje y en los primeros Ujú. años de crecimiento del hijo, sea él el que se mantenga al cuidado, porque tenía mayor flexibilidad, ¿sí? Ujú. Y les va fantástico. Eh, pero me atrevo a decir que a nivel social, el juzgamiento es duro por esa decisión. Durísimo, Para durísimo. Me él, atrevo a decir Para él, también. para él. para Mira él. tú, Sí. para Se él, cuestiona, es muy ¿sí? cuestionado, suele ser muy cuestionado por sus Uy, congéneres. ¿Sí? mire, es que Sí. tenemos Entonces, temas todavía miles, así que yo entonces la esta pena, entrevista sí, voy a tener que repetir porque no la puedo ampliar, pero sí quiero saber, Alfonso y Carla, ustedes arrancaron ya este programa de FEM. ¿Cuándo nuevamente puede alguien inscribirse o cómo pueden contactarlos o cómo pueden tener un poco más de información para quienes se hayan quedado con dudas, con preguntas? O pues yo me quedé aquí con una serie de anotaciones. suele Mi- pasar, nos Mira, quedamos. pueden ir a nuestra página web, que es Ujú. tubi.company, ¿sí? Tobe, Tobe, T-O-B-E. Tobe, Ujú. Tobe. Y ahí pueden pedir información. Se abre un nuevo programa de FEM el próximo año. Estaremos fijando las fechas, pero yo me imagino que va a ser en el segundo semestre del próximo año. Entonces, Y en el ahí... segundo semestre vamos a volver a hacer un programa nosotros acá. Seguro. Sí. Es que, mira, de verdad me quedé con varias preguntas y yo estoy segura que quienes nos están escuchando también. Quiero agradecerles, Carla, Alfonso, Ah, lastimosamente se me acaba el tiempo, pero me ha encantado este espacio. Me llevo muchas reflexiones, me llevo preguntas, me llevo también a muchas alegrías. Eso me encanta de tener 14 habilidades más. Ya puedes sacar pecho con ellos. Me Pero llevo que no sea una muchas cosas. competencia, que sea un tema de complementación.
No, pero está rico, ¿no? Está bueno decir Sí, sí. orgullo. Hay que disfrutarlo. Hay que Exacto. disfrutarlo. El que gana es el que goza. Entonces, en este momento estoy Así en es. esas. Pero de verdad, Carla, Alfonso, mil gracias A ti, por haber estado aquí. Gracias por conversar con nosotros sobre FEM, sobre este curso, este programa de liderazgo femenino que lleva adelante Tu Be Company. Y bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron en Violeta Gender Equality. Nos vemos en una próxima ocasión, pero seguimos con Ecos Today Radio. Que tengan un fantástico día. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Gracias a todos. Besote. Besos. Ecos Today Radio.